Como que también estará lloviendo. Bien, hermanos, como lo hemos mencionado anteriormente, durante el estudio, hermanos, tengan sus apuntes, tengan sus Biblias abiertas. Hay algunos textos que voy a solicitar su apoyo para la lectura y al final, ustedes pueden hacer todas sus preguntas. Es importante que tengan sus apuntes, ¿no? Porque eh, voy a desarrollar el tema y puede que algo se les escape y quizás sea más difícil elaborar una consulta, pero esa es la idea, ¿no? La idea es que usted pueda estar claro de qué es lo que estamos estudiando y que si surge una duda, obviamente también eh, podamos, ¿verdad?, desarrollarla correctamente en el momento de las preguntas. Así que, sin más, vamos a nuestro texto de esta noche, eh, que es Romanos, capítulo 7. Vamos a estar leyendo desde el versículo 7 hasta el versículo 13. Versículo 7 hasta el versículo 13. Me comparto con ustedes pantalla. Igualmente lo pueden buscar en sus Biblias mientras llegamos a este lugar. Romanos 7. Romanos 7, correcto. Desde el versículo 7 estaremos leyendo hasta el versículo 13. Si alguien lo tiene, igual con gusto puede leerlo. Buenas noches, yo lo puedo leer. Romanos 7, del Ujú. 7 al 13, ¿cierto? Del 7 al 13. Ok. El pecado que mora en mí. ¿Qué diremos, pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Muchas gracias, hermana. Perfecto. Estos son los versículos que vamos a ver en esta ocasión. Estamos viendo lo que es la perspectiva paulina, por lo menos desde la visión de Romanos. Sin embargo, en esta lección vamos a ver el libro de Gálatas también, ya que inevitablemente lo que dice aquí Pablo nos va a llevar de forma explícita al libro de Gálatas. Así que ya que hay una interacción muy similar, de forma más clara o más directa desde el libro de Gálatas, ¿no? Así que por ese motivo vamos a leer Gálatas también durante la lección de esta noche. Bien, empezamos. Aquí usted podrá ver que ya está señalizado, estaba señalizando 5 secciones, eh, lo que está en rojo, lo que está en amarillo, naranja, azul, verde, ¿no? Son 5 secciones de estos 6 versículos y que todos abordan un punto particular, un punto importante que
al estar seccionado, no quiere decir que esté separada la idea una de otra. No. Simplemente que cada punto, cada color supone un énfasis importante. Y que debemos, a la hora de leer, especialmente textos como estos, debemos ser cuidadosos en no ser negligentes en nuestra lectura. No estoy aquí para exhortarle a que usted haga una diagramación del griego, ¿verdad? De tal manera de que usted no se confunda en la interpretación del texto. No. Para diagramar y para interpretar los idiomas originales se necesitan años de entrenamiento y esa no es la idea. Sin embargo, sí es importante concientizar que en la lectura de un texto no puede ser negligente, en el idioma que sea, en la versión que sea. Entonces, todos estos textos que estamos abordando, probablemente usted ha visto que hay una tensión de que donde usted se deslice por el significado inapropiado, puede caer en un error grave, un error gravísimo. Porque aquí esto es una cuerda muy delgada donde usted está, ¿verdad?, haciendo equilibrio. Entonces, por la dimensión del significado de estos versículos, no es bueno malinterpretar a Pablo en lo que dice. Aunque hayan afirmaciones o proposiciones del apóstol Pablo que sean, ¿verdad?, bastante osadas y que al mismo tiempo pueda hacernos, nos pueda confundir la misma afirmación. Y para ello, para no confundirse, usted siempre debe tener en cuenta de que las escrituras, las presuposiciones de que las escrituras no se contradicen, de que evidentemente el apóstol Pablo no se va a contradecir, y esto le va a ayudar a, ¿verdad?, tomarla un poquito con calma, específicamente en cuanto a alguna que otra afirmación osada del apóstol Pablo. Lo primero que hace el apóstol acá, y hasta este punto, cualquier lector negligente puede haberlo pensado, incluso alguno que lo ha leído, ¿verdad?, con cierto grado de diligencia, puede pensar esto y por eso Pablo anticipa todo. ¿Qué pues? ¿Por qué diremos, pues, la ley es pecado? En ninguna manera. ¿Por qué debemos ser liberados de la ley si la ley no es pecado? O sea, yo supondría, ¿no? A cualquiera que si yo estoy atado, esclavizado al pecado, quiere decir que la ley es mal, ¿no? Inherentemente mal. La ley, ¿verdad? Es mi antagonista, el antagonista de Dios. ¿Podría alguien pensar todo esto? Pero se llevará la sorpresa y la confusa sorpresa de que en el versículo 12, Pablo entonces dice, pues que la ley es verdad, es verdaderamente santa y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, la ley en sí misma es buena, no mala. Pero, ¿cómo? ¿Cómo va a ser si debemos ser liberados de la esclavitud de la ley? Ya le digo, un paso en falso. En un versículo como este, o en versículos como estos, o la explicación, el desarrollo de Pablo, y se perdió la historia, como cuando usted lee una novela, ¿verdad? Muy interesante, o está siguiendo una serie de televisión, se perdió un capítulo y se perdió toda la secuencia, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Pablo, otra vez, como lo ha hecho anteriormente, y creo que en dos ocasiones, va a decir en ninguna manera. De forma categórica, niega cualquier pensamiento, idea o noción de parte de un creyente hijo de Dios de que la ley es en sí misma mala o es pecado en sí mismo. O sea, la, eh, el obrar en conformidad a la ley no es pecado. Eso es lo que está diciendo. Así de sencillo. La ley en sí misma no es pecado y obrar en conformidad a la ley no lo es. Pero ese no es el propósito, ¿verdad?, que tiene la ley como tal. Así que lo que va a hacer el apóstol a partir de aquí es enseñarnos en sí cuál es el motivo por el cual la ley fue dada, ¿no? ¿Qué es lo que hace la ley? ¿Qué es lo que se proponía la ley? La primera sección es la negación
de cualquier idea de que la ley, ¿verdad?, es pecaminosa, es pecado o es mala en sí misma. Esto no es así. Al contrario, podríamos decir con toda confianza que si hay algo malo, y lo único malo que Pablo ha descrito en el libro de Romanos, ¿qué sería? ¿O quiénes serían? ¿Alguien puede contestar esa pregunta? Es una pregunta de clase, ¿eh? Nosotros. Tal cual. El humano, el ser humano, él mismo se considera a sí mismo malo, incluso más adelantito, él mismo detalla qué es lo que yace en él, ¿no? Que también es lo que le da el título a esto. Ya unos versículos posteriores, eh, el apóstol en el versículo 18 dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, en mi cuerpo, no mora el bien, porque aunque el querer, ¿verdad? El querer, el bien está en mí, pero no el hacer. Entonces, justo al final dice, sino el pecado que mora en mí. Ah, él no se considera a sí mismo alguien malo, asimismo también describe en el capítulo 3 a la humanidad, ¿verdad? Como un ser malo, ¿verdad? Inherentemente malo. Entonces, la ley, todo lo contrario. La ley es buena. Y también él presenta esta dicotomía en el versículo 14 cuando dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Bueno, esto lo veremos con más detalle en la próxima lección, pero ya vamos teniendo una antesala, ¿no? ¿Es la ley mala? No. ¿Es la ley pecado? No. ¿Es el hombre malo? Sí. El mismo versículo, ya en la sección, segunda sección, dice, pero aquí, en un sentido quizá un poco complejo para algunos, nos está diciendo que es el verdadero motivo por el cual Dios dio la ley. ¿Ah? Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Aquí habla de conocer. ¿Ok? Pablo conoce el pecado, lo ve cara a cara, entiende que es el pecado por medio de la ley. ¿Ok? Por medio de la ley. Esto resume todo. Lo que viene aquí es un ejemplo, una ejemplificación. Pero resume toda la proposición de Pablo se resume en esto. Conocí el pecado por medio, vamos a subrayarlo con algo más, para darle un distintivo. Se va a ver, quizá. Conocí el pecado sino por la ley o por medio de la ley. Esto se vio previamente, eh, aquí mismo en el libro de Romanos, capítulo 3, ¿verdad? En el versículo 20. Esto lo dice Pablo. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. O sea, por medio de la obediencia de la ley, supuesta obediencia de la ley, ningún hombre podrá adquirir la justicia necesaria para ser aceptado delante de Dios. Nadie puede ser salvo por medio de la ley, porque el estándar de la ley lo condenaría. El estándar de la ley es una obediencia perfecta. Lo que busca el hombre es vida, ¿verdad? A través de la ley, pero lo que encuentra es muerte. ¿Ok? Eso se ve claro ahí. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, Pablo deja claro desde el capítulo 3, el propósito de la ley es conocer, ¿verdad? Nuestro pecado. Es por eso que los puritanos, también en su evangelismo en el Nuevo Mundo, fue Estados Unidos, hicieron énfasis particular en el rescate de los 10 mandamientos en la predicación del Evangelio. Y la razón de la predicación de los 10 mandamientos durante el evangelismo era para señalar, ¿verdad?, el pecado de los hombres, no para dar recomendaciones morales a la humanidad o a las personas que les escuchaban, sino para señalar las fallas de aquellos que les escuchaban, de tal manera de que surja la necesidad de un Salvador, misma que ocurre en la dinámica que vemos en la predicación de Pedro en el aposento alto. Cristo, Pedro ciertamente acusa a los israelíes, a los judíos, de haber asesinado a Cristo, el Mesías, ¿verdad? A su Mesías, por omisión, ¿verdad? O por ignorancia, o por acción incluso.
si es que lo había ahí. Pero el punto era señalar la desobediencia del hombre directa a Dios. Todo aquello que Dios ordena, todo aquello que Dios pide y no se cumple, evidentemente es una desobediencia o transgresión de la ley, y esa transgresión de la ley supone pecado. Eh, Evidentemente el avenimiento de Cristo no solamente fue eh, para verle, sino también para creer en él, ¿verdad? Y evidentemente su pueblo, dice Juan, no le recibió. A los suyos vino, pero a los suyos no le recibieron. Bien, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, pero porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Aquí ya no es como, porque este punto y coma nos puede confundir y hacer pensar que Pablo ya cambió de tema o va a desarrollar algo aparte, pero no, simplemente está desarrollando la primera propuesta. La primera propuesta es que la ley tiene una función. Esta es la función de la ley. Toma mi ejemplo, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. No codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. ¿Ok? Entonces aquí en el versículo 8 esto más pertenece como a la otra sección, no a tanto a esta sección. Vamos a colocarlo bien. Si ahí vemos esta sección, que es el propósito de la ley, realmente. Y aquí vemos el engaño del pecado. Esto sí. Ya. Más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, en este sentido se refiere a la ley. ¿Ok? Mandamiento se refiere a la ley, específicamente la ley que él propone, que es no codiciarás. ¿Ok? Esta es la ley que él propone. A modo de ejemplo, ¿no? Dios podría poner cualquier otra. No mentirás, ¿verdad? No usarás el nombre de Dios en vano. Cualquier otra. En este caso, Pablo está eh, proponiendo como ejemplo, no codiciarás. Entonces el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Qué quiere decir esta frase? Otra vez, el pecado puede tomar esto, un poco ironía acá, y usarlo, ¿verdad?, en su favor, el pecado que yace en nosotros. Y puede decir, mira, mira, no hagas caso a la ley, no la escuches, no la mires, no la veas. Es más, no hagas nada en relación a la ley, porque si no lo haces, ¿verdad? No vas a pecar. Eso es lo que algunos podría pensar. Así que las liturgias reformadas, donde se lee los 10 mandamientos, por ejemplo, en algunas iglesias reformadas más tradicionales, y iglesias históricas, donde se leen los 10 mandamientos, pueden ser rechazadas porque el pecado que mora en ti te dice que debes alejarte de la ley de Dios, ¿no? Debes omitir como cualquier relación o contacto con la ley de Dios porque así el pecado está muerto. Eso es lo que hace el pecado que mora en ti. Te engaña, intenta engañarte. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto acaso? ¿Acaso realmente quiere decir que de alguna manera nosotros debemos distanciarnos completamente de nuestros deberes morales con nuestro prójimo, con Dios? Porque eh, si si tenemos algún tipo de omisión de la ley, ¿podremos vencer entonces el pecado que nos asedia? No, eso no es lo que quiere decir Pablo. Acá Pablo dice, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, o sea, no codiciarás, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Este asunto es interesante porque
Aquí lo que está tratando de enseñar el apóstol Pablo no es que debamos omitir la ley de Dios en ningún sentido, sino que la ley de Dios no debe ser tomada con el propósito, nótese aquí, lo que él pensaba que era para vida. Él pensaba que la ley tenía el propósito de salvarle, de brindarle la justicia necesaria para entrar al reino de los cielos. Entonces, nótese cómo acá lo que provocó la ley fue que revivió el pecado y el hombre murió. En este caso, Pablo, yo morí, ¿verdad? Él murió, muerte. Se repite en una serie de ocasiones, ¿no? El pecado revivió, yo morí, luego más adelante lo que yo pensaba que era para vida, ahora resultó para muerte, haciendo eco de lo que ya ha venido enseñando, ¿verdad? El apóstol acerca del resultado del fruto de ser, ¿verdad? Eh, esclavo de la ley. El ser esclavo de la ley tiene como fruto la muerte, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir entonces la primera afirmación? ¿Cómo podría yo decir lo mismo que Pablo sin caer en un error grave como el ignorar o desechar la ley? Justo unos capítulos, bueno, casualmente capítulo 3, el apóstol dice lo siguiente, ¿no? Justamente al terminar, hace esta pregunta que tiene su respuesta en sí mismo. Luego, por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Si lo que nos determina, lo que determina nuestra vida, nuestra cristiandad, es la fe en Cristo, ¿verdad? ¿Acaso por ese motivo, por ese aparente eh, antagonismo entre la fe y la ley, ¿verdad? Ese, esa paradoja de antagonista entre la fe y la ley, ¿acaso nosotros invalidamos entonces la ley? No tiene ningún sentido, no tiene ningún valor para nosotros. Dice el apóstol Pablo en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. O sea, lo que estamos haciendo al creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador, como el, el medio por el cual usted y yo somos justos y salvos, estamos dándole la razón a la ley. Estamos, ¿verdad?, confirmando el verdadero propósito de la ley. Y usted dirá, ok, ¿cuál es ese propósito? Y como le dije al principio, para poder hacer esto, debemos ir al libro de Gálatas, donde es más explícito el apóstol, ¿eh? Más explícito. Específicamente el capítulo 3 de Gálatas, versículo 19, donde se hace esta pregunta. Súper directa. Dice así. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué está? ¿Cuál es el propósito por el cual nosotros, ¿verdad? Tenemos la ley. Fue añadida la causa de ello, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente que es Cristo, ¿verdad? La simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraer la promesa de Dios, en ninguna manera. O sea, la ley no contradice, ¿verdad? La promesa que fue hecha en relación a Cristo, ¿no? No fue contradictoria. La ley no contradice las promesas de la ley. Porque si la ley dada pudiera vivificar, o sea, no lo puede hacer, esto es una posibilidad, esto no lo puede hacer, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe
en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, o sea, esclavos de la ley. ¿Ok? Éramos esclavos, eso es lo que enseña el apóstol Pablo en Romanos. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, que es ayo. Ayo es maestro, pedagogo, con el propósito y finalidad de llevarnos a Cristo, que es la simiente de acá, a fin de que fuésemos justificados por la fe en Él. Recuerda que la fe sola en sí, la fe por sí misma, el acto del hombre de tener fe, no salva a nadie. No es que yo soy un hombre de fe. Ajá. ¿Fe en quién? ¿Fe en qué? ¿Verdad? Llevarnos a Cristo. Es por medio de Cristo que usted y yo somos salvos. Pero venía la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Ok? Ya no estamos bajo ese maestro, porque no se necesita. Vamos a colocarlo acá. Usted y yo no estamos bajo el pedagogo o maestro que es la ley para llevarnos a Cristo porque ya Cristo vino. Y por consiguiente, ahora usted y yo no debemos pasar por medio de la ley para llegar a Cristo. Usted y yo llegamos a Cristo directamente porque Él se presenta con claridad hacia nosotros. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Esta declaración de exclusividad, ¿verdad? Deja claro que esa, ese acceso a la paternidad de Dios, a la familia de Dios, es solo a través de la fe en Cristo Jesús. No hay otro camino, no hay otro medio, ¿verdad? Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Creo que queda claro que el propósito de la ley es llevarnos a Cristo, ¿verdad? No tenía otro propósito. Aquí entonces entendemos que no solamente no solamente da conocimiento del pecado, sino que revela nuestro pecado con claridad a nosotros, de tal manera de que nos hace necesitar un redentor, un salvador, ¿verdad? Porque por medio de nosotros mismos no podemos hacerlo. Al quedar expuestos a la necesidad de un salvador, no tenemos otra opción que ir a Cristo, llegar a Cristo. Esa es la realidad de lo que está diciendo Pablo aquí. Misma dinámica que hace Jesucristo a la hora de hablar con el joven rico. ¿Recuerdan? En la dinámica con el joven rico, Jesucristo lo confronta con la ley de Dios. Y lo que hace es revelarle su pecado a través de la ley de Dios. En una forma amigable, tengo que decir. ¿Por qué? Porque esta persona tiene claro conocimiento de la ley. Él no le va a enseñar la ley de Dios a un judío que ha sido educado desde la niñez, como si él no supiera lo que la ley dice. Al contrario, él le pregunta, ¿no? Y él confirma que conoce la ley y que él ha obedecido todas estas cosas, ¿verdad? Desde su infancia. Pero Jesucristo aprovecha un desliz en la explicación del joven rico, que creo que no es un desliz accidental, es un desliz intencional, eh, donde él omite, ¿verdad? Ser específico, claro y preciso. Porque Jesucristo, que conoce bien su corazón, lo expone ante una serie de mandamientos que él no ha aplicado. Y el hecho es simple, que no debería tener otros dioses delante de él, y él tiene al Dios de sus propiedades, su dinero, ¿verdad? Por encima de Dios. Y al mismo tiempo debería amar a su prójimo, ¿verdad? Como ama a Dios, o como se llama a sí mismo, perdón, y debería amar a su prójimo, y ser generoso con ellos, especialmente aquellos que tienen necesidad. Así que Jesucristo le da dos ordenanzas, ¿verdad? Deshazte de todo aquello que tienes y darlo a los pobres, darlo a tu prójimo. ¿Verdad? Libérate de ese yugo del dinero
y por ahí mismo ayudas a las personas que lo necesitan, que sabes que lo necesitan. Ante esto, la reacción del joven fue de tristeza. Se fue. La pregunta era cómo entraba al reino de los cielos y no entendió que enfrente de sus ojos estaba el medio para llegar al reino de los cielos. Lo que Jesús estaba demostrándole a este joven rico era que la preconcepción que él ya tenía, porque la pregunta es más la curiosidad, esa fascinación de buscar nuevas respuestas que llevan a lo mismo o que no llevan a ningún lado, cosa muy común tradicional de los judíos de la época. Esa verborrea y divagación teológica es lo que buscan muchos judíos. Por eso Pablo también eh, señalaba esas características de parte de ellos. Se reunían para discutir tonterías. Entonces, eh, en este caso, aunque parece una pregunta piadosa, realmente es mera curiosidad, porque la preconcepción que tiene este joven, y quizá motivado quizá por cierto grado de desesperación, la realidad es que él ya entendía que el medio para ser salvo era la ley. Lo que Pablo está diciendo aquí, yo pensaba que el mandamiento era para vida. Y este joven rico se dio cuenta delante de Jesucristo que realmente me lleva a la muerte. Estoy condenado. ¿Ah? Podemos reaccionar con arrepentimiento o podemos simplemente acallar las voces que señalan nuestra realidad. Y creo que el joven rico actuó tratando de acallar su conciencia que lo empezó a perturbar desde ese momento. Entonces, esta misma escena que pasa con el joven rico es lo mismo que está pasando con Pablo aquí, el ejemplo que da Pablo, ¿verdad? Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y allí que en el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Mi estado como hombre, como ser humano delante de Dios era de muerte, ¿verdad? Mi destino, el fruto de todo lo que yo hacía, supuestamente, simplemente me llevaría a la muerte. Su vida espiritual también evocaba destellos reales de su condición moral delante de Dios, que era un, eh, un cadáver, ¿verdad? Espiritual. Entonces, espero se pueda entender acá entonces que cuando hablamos de que sin la ley el pecado está muerto, es que ante la idea de que podemos ser salvos o que podemos adquirir vida delante de Dios por medio de la ley, esto es una mentira. Este es el engaño del pecado que mora en nosotros. De tal manera que para nosotros, ¿verdad? Al no estar bajo la ley y entender que la ley está muerta, ¿verdad? Ha muerto, ya usted y yo no estamos sujetos a ella. No estamos eh, con ese grado de responsabilidad de, eh, de cumplirla para adquirir el favor de gracia y justicia de parte de Dios. Usted y yo no lo hacemos con ese propósito. Al no tener la ley, ¿verdad? Como el medio para salvación, el pecado que mora en nosotros no tiene fuerza, no tiene poder, ¿verdad? Es como una planta que no le llegan los nutrientes para subsistir y para dar fruto. Eso es lo que ocurre. El pecado que está en nosotros, al no ser expuesto a la ley, ¿verdad? Con la noción de poder adquirir vida a través de ella, no tiene poder, no tiene ningún tipo de fuerza, fallece y muere. En cambio, si nos exponemos a la ley con la preconcepción de que podemos adquirir vida a través de ella, pues nosotros morimos. Dice así, y yo morí, dice Pablo, y el resultado era para muerte. Aquí voy a hacer una pausa, porque estoy casi seguro que pueden llegar a tener preguntas. Pregunten con confianza, hermanos.
¿Me escuchan, hermanos? ¿No se me escuchó? Desde el Sí, se minuto 3 escucha. de la exposición yo no escuché, pero por pena no lo interrumpí, pastor. No, mentira, el comentario es que, bueno, no sé qué piensa usted. Ujú, Eso es una pregunta. Yo entiendo el tema general de Pablo al mostrar que la salvación en sí, podemos llamarlo, no es por obras, la obra de la ley, por lo menos decirlo, el cumplimiento de la ley, ¿no? Sino por Cristo. Pero también yo lo veo desde el ámbito de que un segundo tema sería como él muestra que la ley es como en el ámbito legal, pues, hasta que no se pronuncie una ley, no es delito, ¿verdad? O sea, si te dicen esto y esto, está prohibido de ese día en adelante, se vuelve delito. Entonces, por eso él pone el ejemplo de la codicia. Y lo digo porque tal vez eh, siempre hablo con mi esposa que la gente que normalmente vive, como decimos, en el ámbito secular, en el mundo, como decimos en la jerga cristiana, ellos viven en pecado, pero para ellos no. Para ellos no, ellos este, eh, faltarle a su esposa es normal, ver a otra mujer es normal, jugar vivo es normal, robar es normal, porque aunque ellos tienen su mentalidad que hay un Dios o algo así, eh, y según ellos creen que la palabra de Dios es la Biblia, no tienen eso estudiado y para ellos, aunque están en pecado claramente, porque la ley existe, para ellos no hay una consecuencia de ese pecado en su mente, ¿no? Claramente sí va a haber una consecuencia de ese pecado. Pero cuando uno llega a Cristo, uno se da cuenta de que hay cosas que están prohibidas y no es que las hace con el fin de salvarse, sino de agradar a Dios, pero no con la intención de salvación, sino porque es la obediencia a Dios una especie de adoración, pero eso se da uno cuenta al ver la ley, a ver la palabra de Dios, ¿no? Entonces no sé si también por ahí puede lo que está diciendo Pablo o puede ser que estoy perdido, no sé usted qué piensa. no, no, realmente incluso antes, cuando él está hablando acerca de cómo la muerte, ¿verdad?, gobernó desde el Génesis hasta Moisés. Y cómo el mismo Pablo, casualmente acabamos de leer en Gálatas, el motivo por el cual surge la ley, ¿no? Por las concupiscencias y transgresiones de los hombres. Pero la muerte gobernó desde Génesis hasta el pacto mediado por Moisés, que es la entrega de la ley, porque ya había una desobediencia universal del hombre, cuando Dios dijo al hombre, no comerás de este fruto, ¿no? Al desobedecer directamente una ordenanza de Dios, ¿verdad? Dios castigó a toda la humanidad, a Adán y a Eva, ¿verdad? En representación de toda la humanidad. Por eso el pecado, ¿verdad? Entró a través de este hombre y el pecado es el que ha gobernado y el resultado del pecado, la muerte, ¿no? Ciertamente hay una conducta y ha sido expresado en Génesis, por ejemplo, cuando el hombre era de continuo, su pensamiento era de continuo el mal. Entonces alguno podría decir, bueno, pero ¿qué era el mal? ¿no? Bueno, el mal, a modo de resumen, era simple y llanamente la rebelión absoluta a Dios, a la relación que tenían los hombres con Dios, ¿no? De escucha activa, de revelación personal, de comunión con Dios, ¿verdad? A la expectativa de lo que Dios diría o nos instruyera a hacer. El hombre simplemente era ignorante de Dios y no quería saber nada acerca de Dios. Así que no le importaba si había algún mandamiento positivo o un mandamiento creacional, no le interesaba. Ese era el estilo de vida y conducta del hombre. Y como bien tú dices, Pablo presenta el argumento de que hasta que no exista, ¿verdad? Una, una ley de prohibición, en sí no hay un delito por el cual ser juzgado. Ahora el hombre iba a ser juzgado por su representante, Adán. Creo que eso lo vemos en el capítulo 2.
de Romanos, si no recuerdo, si no mal recuerdo, donde él coloca a toda la humanidad en el mismo estadio. El capítulo 2 presenta a aquellos que son sin ley, pero también a los que son de la ley. Y el capítulo 3 ya dice, ¿verdad?, el diagnóstico final. Estamos todos en la misma circunstancia delante de Dios. Aquellos que se les fue dada la ley, ¿verdad? No pueden cumplir toda la ley, son culpables de la ley. Pero aquellos que no son de la ley, o sea, que no recibieron las tablas de la ley por mediador Moisés en el pacto mosaico, ¿verdad? Que simplemente ignoran la ley, los 10 mandamientos o cualquier otro mandamiento, aún así son transgresores. Son transgresores por la ley escrita en sus corazones, ¿verdad? Entonces, aquello que ellos consideren malo, según por la imagen de Dios en el hombre, y porque está escrita en el diseño original, ahí tenemos una clara explicación de por qué muchas subculturas a lo largo de la humanidad consideraron el quitarle algo a otra persona como robo, como asalto, ¿verdad? Y castigaban con sus formas arcaicas, pero castigaban, ¿no? Lo consideraban un delito en estas subculturas. Ahí vemos eso por el diseño de Dios. Y eso que está en sus conciencias se le cuenta como, ¿verdad? Como ley. Y al mismo tiempo la violación de estas leyes, ¿verdad? Que se pueden decir leyes naturales dentro de la humanidad, eran obviamente los hombres juzgados por ellos. Entonces todos los hombres al final de cuentas estaban en la misma circunstancia. Ningún hombre ha entrado al cielo, ningún hombre ha entrado al cielo, eh, eh, porque cumplió eh, todo estándar moral, ¿no?, de obediencia. Entonces, Eh, bueno, eso que te estás hablando ahí es un argumento contra el ateísmo, ¿no? El argumento moral de que, en la mayoría de las culturas ha habido estándares que, similares de robar, matar, que muchas cosas que sin tener conexión culturas con otras siguen siendo delitos, ¿no? Claro que hay correcto. sus contradicciones, sus culturas raras, ¿no? Pero que bueno, me gustó el ejemplo que puso del joven rico, pero y si nos vamos más allá, la respuesta de Jesucristo es la parábola de los trabajadores del huerto. O sea, lo que sigue ahí no es lo que tú estás haciendo. O sea, la salvación es el dueño del huerto es el Señor y la salvación es de Él, no por los méritos que tú hagas, si trabajaste media jornada, si nada más trabajaste un cuarto de jornada, si no trabajaste la jornada completa. Entonces la Así es. salvación es del Señor inmediatamente responde. Y justo también antes del joven rico está la discordia entre los apóstoles y quién va a ser primero en el reino de los cielos, ¿no? Y la madre diciendo, no, que ponga a tu derecha a mi hijo y todo lo demás. Entonces, claro que sabemos que las escrituras son inspiradas y por eso todo va de acorde, ¿no? Pero justo después del joven rico viene esa respuesta de que el hombre viene a decir que ha cumplido la ley cuando no la ha cumplido verdaderamente, porque él sabe que no ha cumplido la ley en todos sus aspectos. Y después viene la respuesta de Jesús, que no es por la ley, por el cumplimiento de la ley, sino por la salvación por gracia. Así es, hermano. O sea, excelente aporte. Igualmente hay otra escena, o sea, otra secuencia eh, muy famosa, la expresión de Jesucristo acerca de quiénes podrán entrar al reino de los cielos y que también ha sido polémica acerca de los ricos, por ejemplo, ¿no? Pero esto no responde al hecho de que ser rico sea malo, necesariamente, sino a la idea cultural de la época en donde las riquezas materiales suponían que tenías el favor de Dios de forma inherente, ¿no? O sea, que si eras una persona adinerada o con muchas propiedades, eso suponía la mano de Dios, ¿verdad? De abundancia y de bendición. Y la bendición externa o material también era síntoma de una bendición espiritual. Y Jesucristo niega este tipo de asociación, donde realmente, que ha sido muy utilizado hoy día, ¿verdad? Que es más fácil, ¿verdad? Eh, eh, para un camello entrar en el ojo de una aguja que para un rico entrar al reino de los cielos. Y
ahí surge la pregunta del apóstol y dice entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y esta pregunta responde Jesucristo que parece no ser una respuesta directa, pero realmente la respuesta de Jesucristo es ciertamente para el hombre estas cosas son imposibles. Este versículo ha sido tan distorsionado, usado para tantas cosas menos para lo que es. Y Jesús dice, pero para Dios todo es posible. ¿Se entendió? Pero bueno, ¿qué usted responde sabiendo que esta clase de una iglesia reformada? ¿Qué te responde al hablar de que muchos ponen ese pasaje del rico? Ujú. Como que es difícil que un rico es como tal cosa, como la entrada de un camello en una aguja, que no sé qué, pero empiezan a utilizar ese argumento como que, bueno, pero el rico, primero no es imposible, pues, que lo pase, y segundo es debido a lo que hace el rico. No sé si me te van a entender, eso es usan ese pasaje como un argumento para que la salvación también uno tiene que ganarla. Y yo sé que esa no es la posición de, de muchos aquí, ¿no? Que, Exacto. Bien, así que bueno, pregunta del hermano Didier, ¿cierto? Puedes con gusto preguntar para avanzar. Bendiciones, hermanos. Me dices, hermano. Eh, hermano, Saludos, hermano. Creo que este estamos tema teniendo siempre ha sido muy problemas difícil para mí. A veces. estamos teniendo problemas con el internet. Te Pero, escucho lento y después rápido. No sé si me escuchas tú a mí. escucha, sí, Te escucho, pero se corta no se y a escucha veces va muy bien. lento, muy rápido. ¿Ahora? ¿Me dices? Si gustas, puedes hacer la pregunta en chat y yo con gusto la leo y la pregunto y la contesto. Sí, hermano, no se te escucha, hermano. Te disculpa, pero no se escucha bien. Se escucha entrecortado. Hermana Yulisa o el hermano Ramiro, si gustan, pueden proceder con su consulta. Dios bendiga, hermano. Es a ver si he Bendiga. quedado un poquito, si es para ver si he quedado un poquito clara. Sí, O sea, lo que yo entiendo en la clase que usted acaba de dar, ciertamente sé que la salvación, no hay nada que yo pueda hacer para ganar la salvación, porque la salvación es por medio de Jesucristo. Pero me está enseñando que la ley es buena. ¿Por qué? Porque la ley me muestra a mí lo mal que estoy yo. Y la ley también me muestra, o sea, ella me enseñó qué es bueno y qué es malo. Es lo que me hace distinguir en mi vida qué es bueno y qué es malo. Entonces, ese es el propósito de la ley. O sea que, aunque ella no nos da salvación, sí nos muestra cuán importante es saber, pues, que aunque sea por gracia, yo no puedo tener una vida de libertinaje. Pienso que es lo que yo he entendido hasta aquí. no, sí, exactamente, hermana. Cualquiera podría pensar, ante lo dicho previamente por el apóstol, que debemos erradicar cualquier función o propósito de la ley. O sea, nada eh, eh, tengo que ver yo con la ley. Pero esto es como un set de herramientas. Cuando usted tiene una cajita de set de herramientas, usted no va a utilizar, ¿verdad? Un destornillador estrella cuando necesita uno plano. O sea, no tiene ningún sentido. En este caso aquí el apóstol Pablo nos está enseñando cuál es el propósito real de la ley y por el cual no deberíamos estar utilizándolo para taladrar o para martillar, ¿verdad?
porque esa no es la función de esa herramienta o ese don que Dios nos ha dado, porque es un don que Dios nos ha dado. Fue para beneficio del hombre que Dios dio la ley. No fue para que el hombre fuese martirizado o torturado moral y psicológicamente. La ley fue para el bien del hombre o para beneficio del hombre y tiene un propósito. Pablo en Gálatas dice, era un maestro. Era un maestro hasta la venida de la simiente, o sea, el advenimiento de Cristo. Ahora tenemos como maestro a Cristo mismo. Ciertamente el hombre puede ser todavía guiado a Cristo a través de la ley, en el sentido de que al exponerse la ley, este hombre reconozca su pecado y ante la revelación de Cristo, que nosotros mismos debemos darla, entonces él siga a Cristo como maestro. No que siga tras la ley toda su vida como si no tuviéramos un Mesías al que acudir, sino que podamos ser expuestos a la ley para que luego esa misma, el propósito de la ley se cumpla y yo pueda y yo ya entonces llegue a Cristo porque es mi verdadera alternativa o mi verdadero Salvador, no la ley. Entonces, acá siempre es importante tener ese contexto detrás. El contexto detrás es Pablo está tacleando la idea o la falsa presunción de que la ley tiene como propósito eh, la salvación del hombre. Y ese no es el caso. Ese no es la función. La función es la revelación del pecado, de lo que es pecado y lo que no es pecado, de tal manera de que nuestras conciencias estén apercibidas de que aquello que hacíamos como si nada, ¿verdad? O aquello que hemos hecho realmente es una transgresión delante de Dios. Entonces, al mismo tiempo, la única forma de vencer al pecado no es ahora voy a obedecer lo que la ley dice, no, sino acudir a Cristo, acudir a Dios. Es por eso que nos debe llevar a Cristo. Entonces, ¿por qué Pablo dice? Porque sin la ley el pecado está muerto. Bueno, sencillamente, no necesariamente en el sentido de que al ignorar la ley, yo entonces mi conciencia está tranquila, yo como si nada, sigo haciendo lo que me da la gana y no pasa nada. No, sino más bien que la ley viene a ser el combustible del pecado que ya moren. Si a mí me dicen, pruébelo, aquellos que son padres, pruébelo con sus hijos y dígale, no toque, y usted me echará un cuento a mí, ¿no? Usted ya lo sabe, pero creo que ya usted lo entenderá, aquellos que son padres. No toque, no esto, no lo otro, ¿verdad? Incluso en la psicología, de forma inconsciente, en el mundo de la psicología, se ha enseñado una psicología donde se omite el no, que hay que omitir el no en el discurso. De tal manera de que al decirle de forma positiva instrucciones al niño, el niño entonces en vez de decir que o verse tentado a hacer algo, ellos obviamente no utilizan esta terminología, pero verse tentado a hacer algo que se le ha prohibido, realmente haga cosas por el bienestar de él, ¿no? Para su bienestar. Entonces, eh, creo que son todas estas simplemente vestigios de, eh, de lo que la Biblia enseña, ¿no? Entonces, continuamos. Versículo 11, porque el pecado, otra vez esto es una Pastor, pero afirmación de lo previo. ahí, tanto que mencionamos la ley y tanto que, uno que los hermanos escuchan, o yo escucho, mucha gente sobre la vigencia de la ley. Ujú. Muchos escuchan muchos predicadores sobre que ya la ley, como estamos en el pacto de gracia, el nuevo pacto, ya la ley no está vigente. Ah, claro. Eh, no sé qué piensa usted, qué respuesta daría eso, porque yo he escuchado varias respuestas sobre eso. Entonces, lo pregunto porque estamos hablando de la ley, ¿no? La ley. Entonces sería bueno ver Claro, desearía claro. ver qué. Siempre es importante entender que la gracia ha sido manifiesta desde el Génesis, desde el protoevangelio en adelante. En el momento en que eh, Dios también brindó la ley como tal, eh, y hay que entender que en ningún momento el hombre es o ha sido salvo por medio de la ley, en la humanidad, en la historia de la humanidad. eh, Siempre hay que comprender que este mismo dote que Dios da a la humanidad y por el bien de la humanidad es la ley, ¿verdad? La revelación de su justicia,
el estándar de lo que es correcto y no correcto, con el propósito de también instruir a la nación a tener una buena convivencia los unos con los otros, a distinguir entre lo bueno y lo malo. Todo esto es gracia. Entonces son eh, dotes de gracia de parte de Dios. El hombre no ha hecho algo para merecerlo. Realmente no debería obtener nada de lo que tiene. Cuando hablamos aquí, nos hablamos también de la tierra prometida, de la ley de Dios, de unas instrucciones incluso para los sacrificios, el pan del cielo, la carne que cayó, que nos codornice. O sea, nada de esto el hombre ha hecho algo para merecer. Entonces, el hombre, como realmente nunca ha podido obedecer el estándar de la ley, realmente nada de lo que Dios le ha dado es en respuesta a una obediencia o una supuesta obediencia perfecta. Entonces, ¿en qué momento el hombre se hace esa idea? ¿No? La humanidad se hace esa idea. Cuando Dios siempre ha obrado en favor de su pueblo por pura gracia, motivado por la gracia, por misericordia, pero no porque el hombre haya hecho haya cumplido con obediencia perfecta. eh, el mismo, no solo el protoevangelio, sino el mismo hecho de que el hombre, perdón, el mismo hombre haya sido sacado del huerto también fue parte de su gracia. Entonces, es importante siempre sacar quizá a lo que dice el hermano Yader, esas ideas que son populares dentro del cristianismo, donde no, ese era el tiempo de la ley, ahora estamos en el tiempo de la gracia. eh, Como si no hubiese habido gracia nunca hasta ahora. Esto vino, eso no es así. Y asimismo, en el sentido contrario, ¿verdad? Este es el tiempo de la gracia, por comillas, usando la terminología de ellos, pero no quiere decir que la ley es inútil, ¿verdad? Que no tiene ninguna función en la vida del cristiano. Lo vimos anteriormente, pero recalco eso, ¿no? La ley tiene un lugar importante en la actualidad. Creo que ya leímos Romanos 3, ¿verdad? Pero creo que lo recalco solamente. Al final de este capítulo, ¿verdad? Por medio de la fe, confirmamos la ley, ¿verdad? Porque es, en última instancia, el maestro, el pedagogo, el que nos llevó a Cristo. Por consiguiente, confirmamos el propósito por el cual la ley fue dada. Y eso es gracia. Así que a través de o la ley, ¿verdad? También revela la gracia de Dios. Entonces, no sé si en eso doy un poquito más de luz o enredé más. Bien. Dice acá Pablo, ya para ir culminando, versículo 11, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento, o sea, no codiciarás, me engañó, de lo que veníamos diciendo, y por él me mató. O sea, ¿cuál era eh, la, eh, la condena, la resolución de mi alma delante de ese mandato? Bueno, que yo evidentemente no cumplo con ese estándar. He codiciado, ¿verdad?, las propiedades de mi vecino, he codiciado los ganados de mi hermano, la mujer de mi hermano, todo lo he codiciado, todo lo he querido para mí, y por consiguiente, la, det- la, la resolución de mi alma es que estoy muerto, como dice Pablo en Efesios, muerto en mis delitos y mis pecados. Esa es mi conclusión, ¿verdad? Entonces, el engaño del pecado en nosotros, ¿verdad? Utiliza la ley para condenarnos. El pecado en nosotros utiliza la ley para condenarnos. Porque evidentemente, si no hay Cristo, si no hay Salvador, mi único fruto o resultado es la muerte. Entonces, el pecado toma fuerza con la ley, porque lo único que hace es condenar, señalar nuestro pecado y condenar. ¿Cuál es la paga por el pecado?
por la transgresión de la ley, muerte. De manera que la ley a la verdad es santa. El mandamiento santo, justo y bueno. ¿Quién es el malo en la novela? Yo. Bueno, entonces el malo de la película soy yo. Pero esto es en un escenario donde Cristo no está, donde Cristo no es revelado, donde el propósito de la ley no es confirmado a través de la fe en Cristo Jesús. Entonces, si yo solamente dependo y me sostengo de la ley, mi resultado inherente es la muerte. Estoy muerto, ¿verdad? Pero incluso en la obviedad de que puedo ver que estoy muerto en mis delitos y pecados, es entonces donde yo puedo ver el primer propósito que se presenta por Pablo, que yo conocí el pecado por medio de la ley. Ese es el primer propósito. Pero el otro propósito también es que me lleve a Cristo, ¿verdad? Me lleve a Cristo, allí a Cristo. Así que debemos siempre tener en cuenta de que la ley no es la mala de la película. Tiene un propósito, tiene una razón de ser. Y si no entendemos correctamente eso, nos equivocamos. Tema que tratamos en la iglesia la semana pasada, o bueno, casi accidentalmente, el asunto de los adventistas. Ya lo dije anteriormente, los adventistas cuando evangelizan, lo primero que te dicen es, ¿sabías que el domingo no es el día de reposo? Y como yo les he comentado a ustedes, yo les he contestado a ellos, yo sé que no es el día de reposo. Ellos casi que quedan a contrapié porque esperan que todo el mundo les diga que no sabían, que me han engañado toda la vida, pero ese no es el caso. Toda la dinámica de predicación de los adventistas en la evangelización no es acerca de Cristo, es acerca de la evidencia de que tú eres un violador de la ley y que necesitas ajustarte al estándar de la ley. ¿Para qué? Entonces, cuando yo he tratado con adventistas de eso de hueso colorado, yo me voy a Gálatas y me voy a Romanos, porque claramente su predicación es contraria al Evangelio de Cristo. Aún si tuviéramos que guardar el sábado y no el domingo, se equivocan en la presentación de la verdad porque no es verdad. Niegan el Evangelio. Están predicando un Evangelio falso. Eso sin contar todas las demás cosas. Pero hay que tener cuidado acá, porque lo he dicho antes acá, lo vuelvo a repetir, precisamente porque hay personas nuevas también. Cuando usted está evangelizando o así, o está siendo evangelizado, entre comillas, usted tiene que dominar la conversación. La conversación va a dirigirse hacia donde usted quiera que se dirija y no a donde él quiera. Punto. Le doy un ejemplo. Alguien cita un versículo y todos despavoridamente vamos y sacamos otro. O sea que nos convertimos en una especie de grima bíblico donde tiramos versículos al azar. ¿Por qué? ¿Acaso el versículo que dijo la persona no es verdad? El versículo que dijo la persona ciertamente es verdad, pero abórdelo, ¿verdad? Desde el mismo versículo que esta persona está citando, sin miedo. Explíquelo desde una visión correcta o una interpretación correcta. Eh, Creo que fue, bueno, uno de los hermanos me envió un versículo hace poco, que es un versículo famoso, que no necesariamente tiene que ver con el asunto de los adventistas, pero me recordó que este versículo fue tema de conversación en mi vida y de debate. Por ejemplo, un hermano me escribió y me dijo, eh, Hechos 16:31, ellos respondieron, creen en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Me dijo, por explíqueme. A lo que yo le contesté, bueno, Hechos 16:32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Le debía una explicación de ser seguro, así que aprovecho la oportunidad. Y es que el versículo 31 expresa algo que podríamos decir con toda confianza es una revelación solo dada por Dios. O sea, el resultado de la predicación del Evangelio es revelado a los hombres, como le fue revelado también a Pablo, ¿verdad? En Corinto, cuando Dios le dice que él se había reservado pueblo allí. Él tenía reservado pueblo, que él debía persistir en la predicación, a pesar de todo el desorden
y el sabotaje que le tenían preparado a ellos, que le estaban tendiendo a ellos. Así que podemos decir con toda confianza que el versículo 31 simplemente adelanta el resultado que eh, fue de la predicación del Evangelio. El versículo 32 nos dice, ¿verdad? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Podemos decir confiadamente que la única forma en la que ellos hayan podido ser salvos, o sea, él y toda su casa, el carcelero, ¿verdad? Es ante la afirmación y aceptación del Evangelio. Y eso es la aplicación que tiene este versículo. Ha sido utilizado para muchas cosas, ¿verdad? Ha sido utilizado para muchas cosas, pero eh, eh, es muy importante que eh, sepamos abordar las conversaciones desde el versículo que nos proponen y no que huyamos, ¿verdad?, con diferentes versículos en una conversación. Eh, bien, no sé si se habrá visto la conversación, pero no lo creo. En cualquier caso, disculpas de antemano. Eh, ¿Dónde estaba? Bien, volvemos acá. ¿Verdad? Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por ahí me mató, de manera que la ley es la verdad santa y el mandamiento es santo. La última pregunta que hace el apóstol en el versículo 13 es, y luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. La respuesta es en ninguna manera. ¿No? En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. O sea, lo que es bueno es lo que está acá, la ley. ¿Ok? Bueno, es bueno que es la ley. A fin de que por el mandamiento, la ley, ¿ah?, codiciará, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. O sea, se vuelve más tentador cuando usted sabe que no debe hacer algo. No matarás se vuelve más tentador cuando usted sabe que esto es ilegal o que es malo en sí mismo. El pecado que mora en mí se fortalece por la exposición de el no codiciarás, el no matarás, el no mentirás. Por consiguiente, si usted quiere ser santo, usted quiere buscar santificación en Dios, usted no la puede hacer solo. La santificación es una obra de Dios. No es como que usted ha sido dejado a la deriva y ahora usted vea cómo hace, ¿no? No. La santificación, podría decirlo con toda confianza, tampoco es por obras. La santificación tampoco es por obras de la ley. Entonces, nótese lo que ocurre acá. El versículo nos dice, estad firmes, pues firmes en Gálatas 5, en la libertad que en Cristo nos hizo libres. Cristo es el epicentro de esta libertad, es la causa de esta libertad. Cristo nos hizo libres y debemos estar firmes en esa libertad. Firmes. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Podemos decir con toda confianza, estar bajo la esclavitud. Estar bajo la esclavitud de la ley. Usted y yo no estamos bajo la esclavitud de la ley, sino en Cristo. ¿Ok? Y luego el versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la cara, sino servidos por amor los unos a los otros. ¿Verdad? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no consumáis, no sé. Entonces, aquí estaba hablando de las actitudes en contra de los unos con los otros que había en la iglesia. Y más adelante él expresa cuáles son esas obras, ¿no? Versículo 16 dice, pues andad en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu?
Es estar firmes en la libertad que es en Cristo Jesús. Eso es andar en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto podríamos decir con toda confianza que es el libertinaje del que hablaba la hermana Julissa, ¿verdad? Que es la idea de creer, de alguna manera, en tu plantilla. Hay no satisfacer los deseos de la carne, que sería el fruto de la esclavitud de la ley. Estoy dándole, ¿verdad? Eh, el combustible al pecado que mora en mí para que yo pueda ser entonces conducido a hacer lo que mi carne pide, ¿no? Lo que mi concupiscencia desea. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Así de sencillo. Este es el conflicto interior del hombre. Estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, que es lo que vamos a ver la otra semana. Pero si soy guiado por el espíritu, no estáis bajo la ley. Mi querido hermano, ¿cómo usted vive en santidad o ser santificado? Bueno, usted lo hace explícitamente viviendo en el Espíritu, ¿verdad? Viviendo en Cristo Jesús, no omitiendo, y esto no significa, y esto es muy importante, no omitiendo la palabra de Dios. Este es el régimen del Espíritu, que es lo que habla Pablo en el capítulo 7, justo aquí, versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella que estaban sujetos. De modo que survamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, no bajo el régimen viejo de la letra. Régimen viejo de la letra es creer que somos salvos por medio de la ley, pero el régimen nuevo del Espíritu es creer que somos salvos por medio del Evangelio de Cristo Jesús. Eso es lo que nos debe guiar siempre. Hermano, estoy luchando contra el pecado, el Evangelio. Hermano, estoy peleando contra esta tentación, el Evangelio. Hermano, ¿qué pasa? ¿Cómo hago para criar a mis hijos? El Evangelio. Hermano, mi esposa y yo, el Evangelio. Este es el régimen del Espíritu. Y así también, ¿verdad? En fe en el Evangelio, en fe en Cristo, confirmamos la ley, porque obraremos en conformidad a la ley. ¿Y cuál es el fruto de la ley? El amar, el amor. ¿Y cuál era las obras de la carne? Dice Pablo en Gálatas, el de estar mordiéndose los unos a los otros, ¿verdad? En coloquial panameño, serrucharle el piso al prójimo, ¿no? Envidiar, codiciar, mentir, matar, destruir aquello que eh, a mi prójimo, a mi hermano, a mi vecino, a mi enemigo. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? ¿En qué régimen está? ¿Qué es, cuál es el régimen en el que nosotros vivimos? Dicho esto, hermanos, es importante que meditemos en esto, pero haya sido claro lo que expresé ahorita, pero igual, una última ronda de preguntas o opiniones. Hermano Didier, si no puede hablar por señal, puede escribirme o escribir en el chat acá y te gusto leemos su comentario. ¿Alguna consulta, duda que tengan? ¿Qué me dicen? Silencio. Sí, sí, acá también está por, ya por los audífonos más o menos.
escucho bien, pero si te corta la lluvia. No sé, hermanos, si hay algún comentario, pulgares arriba, si todo bien, y si no, pues, ya, pues, bien, hermanos, si no hay más que decir, eh, me despido en esta noche lluviosa. Hermanos, nos vemos mañana, tenemos compañerismo, van todos los invitados. Eh, Estamos orando también por el hermano Guillermo, familia que saben que laboran, orando. Esperemos en Dios que eso ya esté un poquito eh, más tranquilo, que la situación en Boca es bastante delicada, bastante grave. Estamos orando por las autoridades y por la provincia y nuestros hermanos que están allá, ¿verdad? Tanto los hermanos, pero también ellos que se han frito. Sí, que es complicado, pero hay muchas iglesias que también están cerradas y algunos de otros no podemos ignorar que hay seguramente hermanos. Así que estamos orando. Bueno, aprovechemos la oportunidad para despedir y orar, pues. Padre bueno que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Dios, te damos gracias por esta noche. Pedimos tu bendición, pedimos tu misericordia y gracia siempre para nosotros, sin importar el tiempo, la hora, el momento. Dependemos de ti, oh Dios, y aprovechamos la oportunidad para orar por nuestro hermano Vivier, su esposa, y si tiene familia, te hago también, compañeros y colegas también. Que tú los guardes, que tú los bendigas, que tú los protejas en medio de este conflicto interno, este momento de fuerzas públicas que están tratando de volver a la institución de doctores, específicamente en Chile. Pedimos que tú guardes a toda la comunidad cristiana de esa región y te pedimos también por las autoridades que tomen decisiones sabias, decisiones coherentes y al mismo tiempo sobrias, pero sin dejar de lado la justicia para todos, ¿verdad? Aquellos que específicamente los malos y también justicia para los justos que tratan de eh, proveer día a día de sustento para sus unidades nacionales. Padre, ayúdanos a todos tiempo de confusión. Vamos a nosotros que nos des también luz en medio de este tiempo de conflicto. Gracias por este tiempo, lo dicen mis hermanos. Te pido Dios que si tú nos permite despertar mañana, podamos todos el mismo obstáculo, reunirnos todos juntos en un solo cuerpo para exaltar tu santo nombre. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, hermanos, buenas noches. Tengan un lindo descanso y bueno, mañana sí. Bendiciones, buenas noches.